Me escuchas en este 26 de agosto del año 2025. Vamos con actualización. El narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada se declara culpable de 2 delitos graves en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice tener el conocimiento de los nombres completos de policías, militares, así como políticos y funcionarios públicos que ha sobornado en los últimos 40 años, que corresponde a presidentes, a por lo menos 10 presidencias de la República, incluidas Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Desde el gobierno de Echeverría en adelante, Ismael El Mayo Zambada tuvo que pagar sobornos o extorsiones a políticos para poder operar su empresa criminal con la complicidad del gobierno mexicano. El abogado de Ismael El Mayo Zambada asegura que esto no se va a revelar. Sin embargo, es notoria la preocupación de políticos mexicanos ante la posibilidad de que se revelen sus nombres. De inicio, los nombres sí los debe de tener el gobierno del presidente Donald Trump. Importante, la más importante actualización de este caso. Vamos ahora con actualizaciones menores. Vinculan a proceso a miembro de organización delictiva dedicada al tráfico de personas en el estado de Chihuahua. Detienen a sujeto que se hacía pasar por policía investigador de la Vicefiscalía del estado de Jalisco. Golpean a periodista Jorge Heras en Mexicali, Baja California. La Fiscalía Estatal investiga su caso. Es importante mencionar que Jorge Heras se ha caracterizado por colaborar con el periódico semanario Z y en repetidas ocasiones la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a la cual el gobierno del presidente Donald Trump le canceló la visa de turista y de trabajo en los Estados Unidos, es decir, ella no puede viajar a los Estados Unidos por sus nexos con grupos criminales. En reiteradas ocasiones, el periodista exhibió videos, Jorge Heras exhibió videos en que Marina del Pilar llama a sabotear su canal de YouTube, llama a sabotear sus redes sociales, piden que todo mundo lo denuncie para tumbarlo. Jorge Heras fue fuertemente golpeado cuando iba a ingresar a la emisión de su programa independiente. También hemos observado que los gobiernos de Morena están modificando las leyes para poder censurar a periodistas y youtubers. Pues eso es lo que se nota, ¿no? Un poder criminal, un poder narcotraficante muy desesperado por acallar todas las voces críticas. Detienen a 3 personas por ingresar a un domicilio y robar objetos de lujo, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Vamos a continuar rápidamente con la información en este 26 de agosto del año 2025. 10 heridos tras choque de un microbús contra una vivienda en Colonia Peralvillo de la Ciudad de México. Evacúan a más de 900 personas en Palacio Federal de Jalisco por posible fuga de gas LP. Se prevén lluvias fuertes y un oleaje elevado en Baja California Sur por la tormenta tropical Juliet. La Profepa, dedicada a la protección del medio ambiente, o debería de ser así, clausura 2 aserraderos clandestinos en Jitotol, estado de Chiapas. Continúan proliferando los asentamientos ilegales en torno al lago de Texcoco. Hay más de 250 casas que invaden el área natural protegida y además corren el riesgo de que las aguas terminen inundándolos. Diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional realizan su reunión plenaria
de cara al próximo periodo de sesiones. Por cierto que el político priista Néstor Camarillo renunció a la bancada del PRI. Es muy sospechoso todo lo que está ocurriendo porque ayer en el podcast de eBooks, que les recomiendo escuchar mi programa en eBooks, a veces no me da tiempo de pasarlo a YouTube, entonces estamos en eBooks o en otras plataformas, pues este señor se cambia de partido, dice que se va a cambiar el partido a una con perspectiva social, a ver si no está pretendiendo pasarse al partido narcotraficante Morena. Sería un error, dadas las cuestiones legales que van a perseguir a Morena. Y también que Morena estaría dándole espacios al Partido Verde, es decir, al Morena de color verde, para que el Partido Acción Nacional no pueda presidir la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Es otra de esas estrategias. Vamos con otra nota. La ministra presidente saliente Norma Lucía Piña, acuérdense que todavía lo va a seguir siendo hasta el 1 de septiembre, Norma Lucía Piña, quien no se sometió a López Obrador, realiza la declaratoria de clausura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1 de septiembre van a ingresar los ministros producto de la narcoelección judicial del fraude electoral que realizó Morena. Siguiente nota. El Estado de Israel dice que desmanteló 2 rutas de túneles usados por el grupo terrorista islámico Hamás y que abatió a decenas de terroristas. Gobierno de Argentina encabezado por el presidente Javier Milei, aliado del presidente Donald Trump, declara al Cártel de los Soles, el grupo criminal de Nicolás Maduro, como organización terrorista para secundar las acciones del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Nicolás Maduro en este momento se encuentra cercado económicamente, pues la Fuerza Naval de los Estados Unidos ha impuesto un bloqueo al tráfico de drogas como cocaína, fentanilo, metanfetamina, que estaba enviando Nicolás Maduro a Europa. Después del combate contra el narcotráfico en Canadá y en México por parte de Donald Trump, el narcotráfico venezolano ha decidido reencauzar la venta de drogas a Europa. Bueno, vamos con más información. Israel abate a 6 integrantes del grupo terrorista islámico Hamás, en tanto que el periódico La Jornada llora diciendo que es un genocidio. Claro, porque ellos defienden a los terroristas del Hamás. Toda la extrema izquierda, recuérdese, está a favor del Hamás. Por eso hemos visto a Greta Thunberg, la embajadora mundial del cambio climático, portando precisamente la bandera del grupo terrorista. Por eso cuando usted vea el desfile del orgullo gay, lo que va a ver pues son banderas de Palestina, pero con los colores LGBT. A pesar de que el Islam ordena la muerte de cualquier homosexual, pues hay mucho incoherente, ¿no? En el 2024 tenemos aquí las fotografías de cómo fue vandalizado el Ángel de la Independencia con esa bandera. Relacionados con un ataque al hospital Neser en Líbano. Israel abate a 6 integrantes del grupo terrorista Hamás relacionados con un ataque al hospital de Nasser en el Líbano. La cantante norteamericana Luciferina, que está inflada por 1.000 millones de cuentas falsas que la siguen, Taylor Swift, anuncia su compromiso con Travis Kelce. Bueno, pues qué tonto si él se casa con una mujer de esta naturaleza. Comentario mío, comentario personal, yo no me casaría con alguien como Taylor Swift. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac en 2026. Vinculan a proceso a miembro de organización criminal que se dedicaba al tráfico de personas en el estado de Chihuahua. Algunos de estos titulares, si son importantes, pues los vamos a retomar, los vamos a analizar con más detenimiento. Detienen a un sujeto que se hacía pasar por policía de investigación en la Vicefiscalía de Jalisco. Bueno, eso puede ser algo interesante, pero a mí lo que más me interesa pues es la golpiza que le dieron a Jorge Heras en Mexicali, Baja California.
Esto es una muestra de la intolerancia de un gobierno morenista de Marina Ávila del Pilar. Yo estoy plenamente seguro de que ella tuvo que ver, pues ella es la que principalmente ha ordenado destruir sus canales de YouTube, destruir sus canales de comunicación, porque no le gusta de ninguna forma el periodismo que hace Jorge Heras. Y qué mejor fuente que el semanario Z, pues para conocer directamente qué pasó. El periodista Jorge Heras fue atacado y amenazado cuando llegaba a su lugar de trabajo en Mexicali, Baja California, para conducir un programa junto con el periodista Eduardo Villalugo. El programa se llama Ciudad Capital. Fue durante la mañana de este martes 26 de agosto cuando, de acuerdo con Jorge Heras, dos hombres lo esperaban a las afueras del edificio. Narró que los sujetos le pidieron un vaso de agua mientras prácticamente lo estaban encarando, y poco tiempo después le golpearon en la cara. Tras el golpe, Jorge intentó retirarse, ya que observó que uno de los hombres intentó o aparentaba sacar algo de su cintura con que hacerle daño. Sin embargo, debido a las lluvias, el periodista se resbaló y cayó al suelo, momento en el que los agresores comenzaron a patearlo. Una mujer que presenció la agresión denunció todo, comenzó a gritar. El periodista describió a uno de sus agresores como un hombre gordo, con bigote, camisa negra, pantalones Levi's. Otro sujeto tenía complexión delgada y vestía un chaleco color naranja. Lo amenazaron con que le bajara a lo que dice, con que bajara el tono de lo que dice, y yo creo que pues es evidentemente un escándalo, un acto de censura. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes atendieron al comunicador y determinaron que se encontraba fuera de peligro. La escena fue resguardada por elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía del Estado de Baja California. Minutos después de la agresión, la Policía Municipal, el director Luis Felipe Chan, no había detenidos, fue lo que informó. Por su parte, la gobernadora, que ha sido su principal enemigo, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dice condenar la agresión. Mi total solidaridad con el periodista Jorge Heras. La agresión que sufrió esta mañana es un acto cobarde que atenta no solo contra su integridad, sino también contra la libertad de expresión y el derecho de toda la sociedad a estar informada. Condenamos estos hechos y reiteramos nuestro respaldo absoluto a quienes ejercen el periodismo. Nadie debe de tener miedo de decir la verdad, y ninguna crítica puede ni debe de ser respondida con violencia. La Fiscalía General del Estado ya realiza las investigaciones correspondientes y no habrá impunidad. Seguiremos hasta dar con los responsables de esta agresión, dijo la gobernadora, que con anterioridad ha llamado a que todo el personal del gobierno denuncie el canal de YouTube de Jorge Heras para que le suspendan la cuenta, para que lo censuren. Entonces, si no lo censuran a golpes, si no lo asustan a golpes, dicen pues entonces que pierda los medios técnicos para poder informar. Por lo cual, pues la postura de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, que el gobierno de Donald Trump le grita a la visa estadounidense por sus nexos con el crimen organizado, está mintiendo y está poniendo en riesgo nuevamente pues al periodista Jorge Heras. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos. Aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21
58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa. Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Gran error el de Travis de casarse con Taylor Swift, pero seguramente después se van a divorciar. Eso siempre ocurre. México continúa alerta del volcán Popocatépetl en amarillo fase 2. Bueno, siempre ocurre con personas de ese tipo. Australia, mueren 2 policías en un tiroteo en la zona este de Australia. Recuérdese que Australia solamente es habitada en las costas. El gobierno de Australia acusa a Irán de ataques antisemitas contra la comunidad judía. Estados Unidos ordena más buques de guerra al sur del Mar Caribe para enfrentar a los cárteles de la droga, lo cual inquieta profundamente a Nicolás Maduro. Estados Unidos, el presidente Donald Trump dice que podría imponer aranceles a países que no quiten tasas contra servicios digitales. Japón hallan presuntos huesos humanos en una mina de la Segunda Guerra Mundial. Colombia decomisan 8.6 toneladas de marihuana en el sur del país. En China, pues deja graves daños en Hainan el tifón Kajiki o Kajiki. En España está afectada profundamente por los incendios forestales las zonas de las comunidades autónomas de Castilla y León. En Cuba, la dictadura condena ataque israelí a un hospital que era utilizado como escudo humano por terroristas del Hamás. Bélgica rinden homenaje a periodistas asesinados en la Franja de Gaza, periodistas islámicos. Ucrania, avanzan soldados rusos sobre la región del Dnipro. El conflicto entre Rusia y Ucrania no se detiene. En México se esperan fuertes lluvias vespertinas en el Valle de México. El comediante El Costeño ha denunciado por robo a su casa. En alerta por ola de incendios en los Estados Unidos también. Dicen que hay una ola de incendios que podría estar perjudicando a Estados Unidos de Norteamérica. El comediante conocido como Javier Garza, El Costeño, ha denunciado que es víctima de la delincuencia también. De este bloque de noticias yo creo que lo más importante ha sido que el presidente Donald Trump envía más buques al Mar Caribe para frenar la acción de los narcotraficantes, para frenar la acción de los cárteles de la droga. Y eso pone muy nervioso a Nicolás Maduro. También que el presidente de Argentina, Javier Milei, declara terrorista al cártel Los Soles, secundando las acciones del presidente Donald Trump. Se están cerrando también las filas contra los que venden veneno, contra los que trafican personas. Muy bien. Y entre las acciones desesperadas de Nicolás Maduro, Venezuela informó durante el martes que ha iniciado un patrullaje con drones y buques de armada en las aguas territoriales de Venezuela para fijarse que Estados Unidos no ingrese en sus aguas o no se acerquen ahí. Se arriesga mucho Nicolás Maduro, ¿no?, a que esos buques y drones terminen completamente destruidos. El dictador narcotraficante Nicolás Maduro también habría estado implicado en sobornar políticos corruptos de Estados Unidos para perjudicar al presidente Trump. Entonces todo esto tiene un impacto muy favorable para México, el que por primera vez el gobierno de los Estados Unidos tome acciones directas contra un narcotraficante, multiasesino, autor de varios fraudes electorales como Nicolás Maduro. Estamos viendo esto, es muy bueno. Es una noticia muy buena, es una noticia que prueba el valor del presidente Donald Trump. También en Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció durante el martes que habrá un despliegue de un buque, el mayor dice,
para combatir el narcotráfico en el Caribe. Bueno, ahora quieren decir que ellos combaten el narcotráfico, ¿no? Cuando ellos son el narcotráfico. En Estados Unidos, bueno, eso ya lo habíamos visto, una posible boda. En Brasil, el dictador socialista Luis Ignacio Lula da Silva dijo que el gobierno de los Estados Unidos revocó la visa del ministro de Justicia. Se llama Ricardo Lewandowski, una decisión que calificó como irresponsable. Bueno, recordemos que este es el fiscal corrupto, Lewandowski, que está persiguiendo al expresidente Jair Bolsonaro. Bueno, pues ¿qué puede decir Luis Ignacio Lula da Silva sobre algo como esto, no? Yo creo, lo he pensado seriamente, creo que secretamente Luis Ignacio Lula da Silva también le preocupa mucho la presencia de la Marina de los Estados Unidos en la región del Caribe. Lula, de hecho, ha dicho que no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y eso ya es un acto de temor. Para no tener más problemas con Donald Trump, dice, no vaya a pensar, presidente Trump, que yo no creo que Nicolás Maduro sea presidente de Venezuela, eso descártelo por completo. No quiere tener más problemas con el presidente Donald Trump. Y bueno, pues es eso, ¿no? Le cancelan la visa al fiscal que le fabrica delitos al expresidente Jair Bolsonaro. Y tras el ataque a un hospital en la Franja de Gaza, el hospital Nasser, el comunicado oficial del ejército de Israel afirma que el ataque del lunes contra un hospital apunta fundamentalmente a una camarilla del grupo terrorista islámico Hamás, que habría sido un problema de ellos ese ataque. Pues habrá de verse, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que siempre serán las dos versiones, ¿no? El Hamás va a acusar a Israel, Israel va a acusar al Hamás. Lo cierto es que el Hamás suele poner sus posiciones de operaciones cerca de lugares donde pueda haber víctimas civiles para precisamente poder criminalizar a Israel de cualquier acción contra ellos. El Hamás rechazó la declaración del ejército israelí y la calificó como infundada y carente de cualquier prueba. Según un comunicado del movimiento terrorista islámico, el Hamás dice que ellos no fueron los que atacaron el hospital, o que ellos no ocasionaron la explosión en el hospital Nasser. El presidente de Francia, ligado a la banca Illuminati, a la banca Rothschild y a varias farmacéuticas, Emmanuel Macron, pidió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que abandone la huida hacia adelante mortífera e ilegal en la Franja de Gaza. O sea, Macron quiere verse simpático a los ojos del mundo islámico. Cisjordania, al menos 27 heridos deja un enfrentamiento entre la población civil y el ejército israelí durante un operativo en la ciudad de Ramallah. Por lo visto, pues bueno, en la región siguen los conflictos como en los tiempos de Cristo. Siria, 3 soldados del ejército sirio perdieron la vida durante el martes en un bombardeo realizado por un dron israelí cerca de la capital de Siria, Damasco. En el Líbano, el gobierno presentará durante el domingo un plan para persuadir al grupo terrorista Hezbollah de desarmarse, o sea, la propuesta es que bajen las armas, mientras que el gobierno de Israel espera presentar una propuesta para su retirada militar de esos territorios. Sería un logro espectacular, ¿no?, que el Líbano por fin sea liberado de la presencia de terroristas islámicos, dado que oficialmente hay una población católica muy amplia en el Líbano. En Francia, el primer ministro François Bayrou anunció que solicitará un voto de confianza de los diputados de extrema izquierda el próximo 8 de septiembre. Precisamente ya empezó entonces ese tráfico de influencias también en Francia. Está pues en un proceso, está en la cuerda floja François Bayrou. Bueno, en Francia, en un comunicado, el partido de Les Républicains anunció que votarán por la confianza en el gobierno de François Bayrou.
No se crea que Francia no tiene problemas, tiene un enorme problema con el presidente que tienen. Manuel Macron es un sujeto muy, muy, pero muy peligroso. Ha dirigido muy mal Francia. En Pakistán, el gobierno evacuó a 150.000 personas en las áreas a lo largo de 3 ríos. Es el corazón agrícola y, pues ahí, han sufrido intensas inundaciones. El gobierno de Australia expulsó al embajador de Irán y acusó a Teherán de estar detrás de los ataques antisemitas en el año 2024. Bueno, ellos dicen antisemitas, en realidad no serían ataques contra árabes, sino ataques directamente contra judíos. Recordemos que Irán no es una nación semita, o sea, no son árabes, son persas. Irán, Irán pertenece al mundo islámico porque su gobierno pertenece al mundo islámico. En realidad es una población minoritaria los islámicos en ese país. Pero es increíble cómo es que siendo una población minoritaria, los islámicos con el uso de la violencia tomaron el control de un país como Persia. Y que los otros no pudieron hacer nada porque están divididos entre credos falaces como zoroastrianos, budistas, cosas que bueno, no les dan una uniformidad para oponerse al terrorismo islámico. Lo que vemos es que en medida que una nación pierde su fe en Cristo, pues sucumbe ante otros grupos sectarios. En Colombia, el ministro de Defensa colombiano indicó que 34 militares fueron retenidos o son retenidos por personas armadas, delincuentes armados, vestidos de civiles en el departamento de Guaviare, calificando el hecho como un secuestro. Es un secuestro, aunque no lo calificara de esa forma. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? El presidente Donald Trump pues envió esos 2 buques. Eso es lo que viene liderando en cuanto a noticias de defensa. Pausa. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Continuamos. La que pudiera llamarse como la presidente real de Venezuela es María Corina Machado. Aunque es atacada por youtubers de la extrema derecha, que pues la descalifican como una farsante, como una progresista. Ahí tienen el caso de Pablo Muñoz Iturrieta, que cada vez más personas me dan la razón de que hace declaraciones muy contradictorias y a veces favorables al chavismo. Tampoco le ayuda que pues se ha abrazado a un sujeto de tan mala fama como Eduardo Verástegui, que se ha disfrazado en esta ocasión como de un supercatólico que reza el rosario públicamente para que diga, vean qué tan santo soy, vean qué tan fiel soy al cristianismo. Bueno, pues la política de oposición en Venezuela, María Corina Machado, agradece al presidente de Argentina, Javier Milei, por declarar al cártel Los Soles como grupo terrorista. La líder opositora venezolana, que no se ha ido de Venezuela, expresó su agradecimiento al presidente por esa decisión. Querido presidente Milei, en nombre de los venezolanos le agradezco su firme y decidido apoyo a la causa justa por la libertad y la democracia de Venezuela, así como el respaldo y cariño del pueblo de Argentina. Nuestro pueblo ha enfrentado con inmensa valentía y dignidad a un régimen criminal narcoterrorista que ha provocado intencionalmente miseria, violencia y la huida de millones de ciudadanos. La dirigente opositora señaló que la sociedad venezolana se mantiene unida, organizada, decidida a recuperar su libertad o a traer de regreso a los hijos que han tenido que abandonar el país. Asimismo, Machado destacó la importancia del apoyo de los pueblos hermanos
de las Américas y de los líderes democráticos de todo el mundo. Concluyó su mensaje diciendo: Venezuela será libre. María Corina Machado pues también ha celebrado las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el dictador Nicolás Maduro, que es socio directo de Andrés Manuel López Obrador, del cártel de Sinaloa y del cártel Tren de Aragua. Las investigaciones realizadas por el gobierno de Estados Unidos dicen que Nicolás Maduro es el principal socio del cártel de Sinaloa, y el cártel de Sinaloa pues fue el que financió a Claudia Sheinbaum para llegar a la presidencia de México. Entonces está todo poniéndose bien, está todo volviendo a su orden. ¿Qué digo a su orden? Porque esto de los grupos criminales y la alianza de Maduro, esto ya estaba antes de López Obrador. Entonces, por primera vez estamos viendo cambios favorables en nuestro país. Obviamente que con López Obrador se contratan esclavos cubanos, se roban millones de dólares y los desvían a Cuba, asaltan Pemex y todo se desvía a Cuba, petróleos, gasolinas, lubricantes, aceites. Todo se lo está robando Cuba. Entonces, por primera vez con el presidente Donald Trump estamos viendo un cambio favorable en toda la región. El dueño de un reconocido restaurante conocido como el Compa Moy hizo una transmisión en vivo y dijo que cierra su restaurante. Esto en Ensenada, Baja California, porque dice que si no cierra lo van a asesinar. Es el dueño del restaurante de mariscos Compa Moy. Se han apoderado de mi municipio. Nadie ha tenido el valor de hablarlo, de decirlo, y aquellos que quieren hacerlo terminan 3 metros bajo tierra. Estoy completamente consciente de las posibles consecuencias que tenga el grabar este video. Llegó el límite en el que yo no puedo exponerme, no puedo exponer a mi familia y no puedo exponer a mis clientes a ese riesgo, a que en cualquier momento llegue un sicario cobarde que se quiere arrebatar el patrimonio de nosotros, los trabajadores, y nos asesinen. ¿Por qué? Por vender comida. Eso es lo que dijo. Cierra porque hay muchos extorsionadores y me pueden matar por hacer mi trabajo, por vender comida. Vamos rápidamente con portadas. Bueno, pues en portadas el periódico Reforma destaca como debía de ser, como debe de ser: sobornó el Mayo Zambada durante 45 años al poder en México. Sin dar detalles, asegura que pagó a funcionarios desde 1980. Se declara culpable de narcotráfico, tuvo en su nómina a militares y políticos. El gobierno del presidente Donald Trump despide a la señora Cook, a Lisa Cook. Trump despidió a la gobernadora de la Reserva Federal en medio de acusaciones de fraude hipotecario. Bien, pues bien, si remueve a un funcionario que constituía la fuerza de la corrupción de la Reserva Federal, es una buena noticia. Estiman 600 plazas chinas. La Canaco calculó que existen al menos 600 bodegas y plazas dedicadas a vender piratería china en el centro histórico. Hay que recordar que el centro histórico mayoritariamente de México es propiedad de empresarios judíos y de Carlos Slim, operadas por empresarios chinos. Muchas de ellas son totalmente ilegales, o sea, no es solamente como la Plaza Izazaga. ¿Qué más? Renata Sarasúa venció a Madison Keys en el US Open. Crece acoso en México contra los periodistas. Sí, una nota de Rolando Herrera. El hostigamiento judicial en contra de periodistas y medios de comunicación ha crecido en México en forma alarmante y durante los primeros 7 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum rompe récord. 51 casos pues son periodistas, influencers víctimas de censura por parte del gobierno, denuncia la organización Los Activistas de Artículo 19. Las leyes como mecanismos de censura aumentan del acoso judicial contra periodistas en México. Pues sí, da mucha preocupación porque a una influencer, por un comentario en X, la obligaron, creo que a tomar un curso, a pedirle perdón a una señora que se hace llamar Dato Protegido,
que es esposa del corrupto Sergio Gutiérrez Luna. Morirá en prisión, donde pertenece, dice la fiscal de los Estados Unidos Pam Bondi sobre Ismael El Mayo Zambada. Morirá en prisión, como debe de ser. Estoy muy feliz, muy feliz, muy complacido con las acciones del gobierno del presidente Donald Trump. Todo mi respeto y admiración. Gobiernan cárteles la Ciudad de México, afirma asesor de Donald Trump. Ciudades en Estados Unidos con las tasas del crimen más alto en Estados Unidos son gobernadas por demócratas, afirmó. Dijo que tienen incluso peores niveles de inseguridad que la Ciudad de México, y eso ya es mucho, ¿no? Porque la Ciudad de México está controlada por más de 17 grupos criminales que tienen pacto con Clara Brugada. ¿Qué es lo que dijo este funcionario Stephen Miller? Stephen Miller es asesor en seguridad interna de la Casa Blanca, asesor de Donald Trump, Stephen Miller. Es muy importante que nos aprendamos los nombres. Stephen Miller. Aquellas ciudades en Estados Unidos con tasas del crimen violento más altas que la Ciudad de México, las gobernadas por el partido de Obama, deberían preocuparse por la capital mexicana. Es ya una ciudad gobernada por los cárteles. Deberían preocuparse porque la capital mexicana es ya una ciudad gobernada por los cárteles, y dice que ni siquiera son tan violentas, no es tan violenta la Ciudad de México como algunas partes de Estados Unidos. Ciudades, por ejemplo, como Chicago, Baltimore, gobernadas por el Partido Demócrata, sí, son sedes de la mafia, indiscutiblemente. También hay mucho migrante dedicado pandillero, dedicado a la venta y al asesinato. Pende de reforma judicial, estabilidad financiera, dice un estudio del CIDE, una nota de Charlín Domínguez. Consolidar un entorno financiero más estable y con mayor acceso al crédito en México dependerá de la implementación efectiva radical de la reforma judicial, advirtió el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, que ya lo ha corrompido también Morena, es importante decir. El documento titulado Los retos de la economía mexicana 2025-2030, publicado recientemente por el CIDE, expone que aunque el impacto de la reforma judicial aprobada en octubre 24 aún se encuentra en una fase de prueba, significa una transformación institucional profunda, ¿no? Es que es destrucción de una institución. Explica que el país como México, donde el financiamiento sigue siendo escaso al poder judicial y la confianza nula, la justicia, si fuera de otra forma, pudiera acelerar el crecimiento económico. Pues ya nos está diciendo que pues nos está diciendo que no va a funcionar esto. ¿Qué confianza te va a dar un ministro que se viste de pollo, como el caso de Hugo Aguilar Ortiz, que además tiene nexos con el criminal Vidulfo Rosales, abogado de los 43 delincuentes de Ayotzinapa? Diario de Yucatán. Corrupción expuesta en declaraciones del Mayo Zambada. Dijo que sobornó durante años a autoridades mexicanas. El capo se declara culpable en una corte de Estados Unidos. Atacan hospital en la Franja de Gaza. El infarto silencioso amenaza la salud. Síntomas atípicos confunden, afirma el doctor y especialista. Ahorita lo vemos. Es que no alcanzo a ver bien desde aquí. Estoy muy lejos de la pantalla. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público admite que hay riesgos para México. México enfrenta un entorno muy adverso en cuanto a materia económica. Hay retrocesos en las emisoras de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Pues claro. No hay inversionistas, y si no hay se empiezan a desplomar. El Sol de México. La fiscal católica Pam Bondi de los Estados Unidos, El Mayo, morirá en una prisión federal estadounidense. Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico en corte de Nueva York. Enfrenta cadena perpetua.
Sheinbaum dice que el financiamiento debe dejar de ser un privilegio. En los 100 años del Banjico, Israel lanza doble ataque contra un hospital. El sesgo de la prensa parece ser a favor del Hamas, siempre va. Excelsior, dominan los tóxicos. Más de la mitad de las personas reconoce que su pareja es tóxica porque les revisan el celular sin su permiso, una práctica común, más común en las mujeres que en los hombres. Yo he visto a muchos hombres reclamarle a sus mujeres por qué lo saludaste, por qué le dijiste hola, qué te traes con él. Yo he visto esto y la verdad se ve muy mal, ¿eh? En las calles he visto muchas escenas de celos. El hombre que es celoso pues es muy inseguro, muy inseguro. Incluso también de cómo vale como hombre o como proveedor. 20 muertos en un ataque a un hospital. Mayo Zambada nunca saldrá de prisión, asegura la fiscal Bondi, dice Excelsior. Tiene aquí una foto de no sé quién. Austin Butler. El sueño se le está cumpliendo de trabajar en una película de Darren Aronofsky. Una comedia de policías, al parecer. Reimaginan a Sor Juana Inés de la Cruz, Yo soy Sor Juana, Mujer Volcán, una biografía novelada de Pedro J. Fernández rescata la humanidad de la 10ª musa. Bueno, pues últimamente han estado tratando de hacer algo muy malo con, no sé si esto sea, últimamente han estado tratando de hacer con Sor Juana Inés de la Cruz, presentarla como una mujer lesbiana, feminista, y pues no, la verdad es que no, era una religiosa promedio, ¿no? Se destacó más por escribir, pero en cuanto a su fe, en cuanto a Cristo, ella decía, yo la peor de todas. No lo decía en una forma sarcástica, sino que se declaraba como seguidora de Cristo, inmerecedora de esa condición, porque decía, tengo muchos pecados, tengo muchas fallas, tengo mucho que pulirme. Pero bueno, si los masones y si gente de afuera, que ni siquiera son católicos, están tratando de representar a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué te puedes esperar de la forma en la que la presente, no? De una forma blasfema. Ya vimos, por ejemplo, no es lo mismo, pero lo que hicieron con Santa Juana de Arco, el director de cine del Cártel Lolita, Luc Besson y Mila Djokovic, ¿cómo la presentaron? Pues como una loca. Periódico La Prensa, búsqueda implacable. Elementos de la Fiscalía y Guardia Nacional catean domicilio en Xochimilco investigan a los Rodolfos por los crímenes de Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada. Baches aumentan de un 44 a un 71% el combustible de gasolina de todos los vehículos, porque es, pues sí, hacen más, se fuerza más el motor. O sea que Sheinbaum debería de pagarle a la gente la reparación del coche, las llantas, los rines y también el motor. Y el sobrecosto, ¿no? El sobreconsumo de gasolinas, porque también en el tráfico frenas. Avanzas, frenas. También se gasta más gasolina. Crean la policía de género en la capital de México para prevenir y acabar con la violencia. ¡Qué vergüenza! Avalan diputados del Estado de México, gobierno estatal, se deshaga de 29 hospitales y pasen a formar parte del IMSS Bienestar. No es que se deshagan, se los quieren quedar ellos. Para decir, ya tenemos más hospitales, pero no los hiciste tú, Claudia, solamente fuiste y se los robaste al Estado de México. Ciberdelincuentes aprovechan regreso a clases, cometen fraudes digitales contra estudiantes y padres de familia. Periódico El Debate, el Mayo se declara culpable. En Estados Unidos, abogado dice que no cooperará con Estados Unidos. Ay, si tienes pena de muerte a las puertas, ¿cómo crees que no? Claro que sí. Trabajadores del IMSS marchan y piden restituir su régimen de jubilaciones que fue eliminado por Claudia Sheinbaum. Horas de tensión en Escuinapa con narcobloqueos en accesos tras enfrentamiento. Eso es importante. Sinaloa.
Narcobloqueos en Escuinapa. Porque no se ha acabado el problema, Solamente lo están censurando. Milenio. Zambada acepta culpas pero dice que no pacta. Colapso de un mito. Pagará 15,000 millones de dólares. Niega un acuerdo de cooperación con Estados Unidos. Destapa sobornos a militares y políticos y llama a narcos a evitar la violencia. Abogado dice que eso es lo que le ha hecho, mientras que la fiscal Pamela Bondi agradece la ayuda de las autoridades mexicanas. La ayuda, cuando Sheinbaum está constantemente diciendo nosotros no tenemos nada que ver, no vamos a aceptar el plan portero de la DEA, no vamos a combatir a los narcos, insiste ella. El sistema de bachillerato nada funcional, vamos por su actualización, dice el masón yorquino Mario Delgado. Donald Trump despide a la gobernadora de la Reserva Federal, la tacha de cometer fraudes inmobiliarios. Omar, rehén del Hamas, no son humanos, dice. Homer, rehén, Homer, sería Homero, ¿no? El joven asistía al Festival de Música Electrónica Nova cuando fue secuestrado por terroristas islámicos. Tiene 500 días privado de su libertad. Hoy extraña el sol en su piel. Qué triste. Y esos nunca aparecen en las portadas de la jornada, ¿verdad? Periódico AM de Guanajuato, morirá en la cárcel. Ya saben quién. El otro también. El Informador, se declara culpable. Renata Zarazúa. Como que hay una mala selección de titulares a veces, ¿no? Banjico es pilar de la estabilidad, pero con retos, dice Sheinbaum. No quieras robarte las reservas internacionales porque se nos cae el país. El Economista, balanza de pagos registró superávit de unos 206 millones de dólares en el segundo trimestre. Regresa a la cuenta corriente en terreno positivo. Es mentira, Es mentira. Acá ya tengo una cosa que es diferente. El IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, revela que se cayó 9.55% la inversión extranjera neta de México comparado con el año 2024. Claudia Sheinbaum mintió otra vez cuando dice que se rompió el récord de inversión directa en México. No. O sea, si lo comparamos con el año anterior, 9.55%. Se ve en todas partes que todo va mal. Es que fíjese cómo se deben de interpretar los datos económicos. Tú tienes que ver, y eso también en tus finanzas familiares, en tu casa. Tú puedes de pronto decir, bueno, ahorita tuve tanto ingreso. Pero si de pronto ves, pero ¿cuánto gastaste o cuántas son tus deudas? Dices, pues aunque gano mucho, se me va muy rápido, no salgo de deudas. Bueno, pues así estamos nosotros como país. Sí, hubo un ingreso monstruoso de inversión este 2025. Pero ya cuando se hace el balance de toda la inversión que se perdió con Claudia Sheinbaum, todos los negocios que se están perdiendo, porque ayer les comentaba, ¿no? Más de 325 plazas o empleos en la fábrica automotriz acaban de desaparecer. Ya cuando haces ese balance te das cuenta de que no recuperamos la inversión. Sigue perdida 9.55% la inversión total de México que tenía en 2024. Y esto tiene que ver con todo lo que ha hecho esta señora, ¿no? Llega mediante un fraude electoral, llega apoyada por el narcotráfico, llega con mentiras, sigue pagando encuestas falsas que dice que tiene el 70% de aprobación. Yo no sé a quién encuesten, a mí no me volteen a ver. Yo sé que ustedes tampoco los encuestaron, no sé a quién encuesten, no sé, a lo mejor hasta se inventan los datos. Es lo más seguro. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver esto que dice Ursula von der Leyen dijo que la libertad de expresión es un virus y que la censura es la vacuna. Ursula von der Leyen says free speech is like a virus and censorship is its vaccine. European politicians want to silence US, but they won.
Saucet, I promise. ¿Es esto cierto? ¿Sí dijo eso esa señora? ¿Esa señora es igual de mala que Sheinbaum o peor? Es hecho con inteligencia artificial. Luego se ve. Este video lo compartió Radio Genoa. Pues qué mal, porque yo sí estaba creyendo. Ya saben que cuando es algo real, pues sí, aquí lo van a encontrar, aquí lo van a escuchar en mi programa. Pero si no es cierto, pues esto inmediatamente lo denuncio. No sé si escuchan cómo se oye raro, se oye como algo robotizado, se oye como un sonido pixeleado. O sea, cuando se escucha eso, es que es inteligencia artificial. Es un video falso. Pues qué lamentable, ¿no? Y lo difunden como si fuera verdad, y mucha gente cree que es verdad. Muchísimas personas están creyendo que es verdad. Oigan, y algo que es importante es lo siguiente que voy a apuntar aquí en mi lista. La entrevista que concedió Ricardo Salinas Pliego a Código Magenta. Ahorita la vamos a apuntar. Ahora, por otro lado, yo sí creo que Ursula von der Leyen piensa eso. Porque, o sea, el video y lo que dice que la libertad de expresión es un virus y que la censura es su vacuna, es falso. Pero yo sí creo que ella piensa eso. De hecho, lo estamos viendo. O sea, ya incluso Facebook que está súper controlado y ejerce mucho la censura, dijo, no, la señora está mal, la Comisión Europea está mal. Porque ya no quieren que nadie se pueda anunciar políticamente en redes sociales en Europa, porque quieren tener controlado, quieren establecer una tiranía. Es un video falso hecho con inteligencia artificial donde la presidente de la Comisión Europea, Úrsula, hasta tiene nombre de villana, von der Leyen, dice que la libertad de expresión es un virus. Los virus ni siquiera existen. Alguien que haya estudiado eso me va a reclamar. ¿Cómo que no? Lo estudiaste en una hojita de papel. Te pusieron dibujitos, pero eso no existe. Perdóname, pero tú no has visto eso nunca. Nadie lo ha visto. Diciendo que la libertad de expresión es un virus y que la censura es su vacuna. Imagínate, pues si no existen los virus, ¿cómo deja a ese negocio, no? De los pinchazos, ¿cómo queda el negocio de los pinchazos? Aquí le vamos a poner verificado. Ya sí, para que yo no me esté presionando ni me esté asustando con que sí, me está comiendo el tiempo, ya voy a hacer los programas así, más tranquilos, más a redacción abierta. Y ahora sí, vamos con lo siguiente de mi lista, de mi escaleta. Entrevista a Ricardo Salinas Pliego. Antes muy amigo de Andrés Manuel López Obrador y ahora ya no. Código Magenta. Revela que tiene un pacto con Andrés Manuel López Obrador que violó y que es por más de 7,000 millones de pesos o de dólares. Ahorita vamos a ver. Que lo tiene demandado. Escuchemos desde esta página que es X. Por ejemplo, toda la precampaña de Claudia Sheinbaum, con esos cartelones por todos lados que es Claudia, y son actos anticipados de campaña, pagados con dinero del Estado. ¿Cómo? Lo vimos todos. Y no nada más la de Claudia, la de Adán y la del Changoleón. Pero entonces todo eso se nos olvida. Pues ese es robo del dinero del pueblo para usos políticos. Claro.
Entonces lo que hizo fue un sistema de compra de votos permanente. A nivel industrial, ¿no? Y aparte lo reparte con sus partisanos, que son los siervos del bienestar, que no son los que activistas de Morena, que se encargan de hacer un levantamiento distrito por distrito para alinear las votaciones. Es un esquema muy profesional para comprar votos. Se ha comenzado a mencionar que eres o serías o podrías ser una opción de candidato presidencial para el 2030. Mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos lo van a reclamar. Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario. Para nosotros como mexicanos pues, también no nos ponemos las pilas, ¿verdad? Decimos, ay, que vengan los gringos y arreglen. No, cabrón, los que tenemos que arreglar somos nosotros. Claro. O sea, si vienen los gringos y bombardean a 2, 3 capos, bueno, pues va a ser un headline muy bueno ahí en Estados Unidos y Trump va a tener muchos votos ahí de su base de MAGA, ¿no? Pero pues, para nosotros es una indignidad porque eso debía haber sido resuelto por nosotros. Claro. No cambiaba mi vida por nada. Y al contrario, yo creo que en los próximos 10, 20 años, con buena salud, con buena energía, con toda la preparación que tengo, puedo hacer muchas cosas que ni yo me imagino, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un gran acceso a nivel mundial, porque tengo mucho dinero, gracias a Dios, no me va a faltar nunca, no importa lo que me quiten. Claro, no se va a empobrecer. Y entonces tengo una eso gran es una autonomía. Sí, eso es una verdad. No se va a empobrecer. Sí, el punto aquí, por eso va la pregunta. ¿Desde cuándo, en qué año más o menos tú terminaste por decir que esto no tiene salida? Sí. ¿En qué año fue? ¿Más o menos te acuerdas? Fue a fines del 23, 24. Del 23, a fines del 23. Okay. Sí, fue a fines del 23. Y pues después ya se fue agravando rápidamente, ¿no? Sí, claro. Porque, deteriorando muy rapidísimo. O sea, por ejemplo, toda la precampaña de Claudia Sheinbaum, que con esos cartelones por todos lados que es Claudia, son actos anticipados de campaña, pagados con dinero del Estado. ¿Cómo? Lo vimos todos. Y no nada más la de Claudia, la de Adán y la del Changoleón y no sé quién más estaba ahí, ¿no? Pues el propio Marcelo Ebrard. ¿No? ¿Te acuerdas cómo quedó Marcelo Ebrard de lastimado y indignado? Bueno, cuando le reventaron su asamblea ahí. Y lo peor, cuando Marcelo demostró que de la Secretaría del Bienestar salió dinero para pagar la campaña de Claudia. Pero entonces todo eso se nos olvida. Pues ese es robo. Es robo del dinero del pueblo para usos políticos. Y luego me reclaman a mí que no quiero pagar impuestos. ¿Cómo? A ver, la parte de la seguridad. ¿Cuál fue tu visión en estos 6 años de lo que pasó con la seguridad? El único monopolio que tiene un gobierno de cualquier parte del mundo es el monopolio de la evidencia. Es decir, tener los instrumentos para poder garantizarle a sus ciudadanos 2 cosas. Su vida y sus propiedades. Sí. ¿Qué pasó? La razón número 1 de la existencia del Estado es esa, es eso. Pero invariablemente nos dicen, no, es que vamos a llevar educación y salud. Sí, güey, pero si te mueres, si te matan en el camino, si te matan en el metrobús, si te matan en la carretera, pues te matan en el mercado, si te arrodillan enfrente de una mafia y te mueres de un infarto después. Es el caso de la maestra. Si terminas en un campo de entrenamiento ahí en Teuchitlán, como una víctima más. Está fuertísimo lo que sea, la estadística es aterradora. Nunca me imaginé que fuera así, ¿eh? Estamos hablando de 80 homicidios al día. Sí es. O sea, no manches, ni en la guerra de Irán, ni en la guerra de Gaza, ni en la guerra de ninguna parte se me han muerto tanta gente como en México. Claro. Y todavía tiene la desfachatez de decir que hay progreso. ¿Cómo? Pues es el pendiente número 1 del Estado. El número de homicidios, para que la gente lo valore, que tuvimos en el sexenio de López Obrador equivale a los mismos muertos que tuvo la bomba en Hiroshima. Nada más. Una bomba atómica, ¿eh? Entonces, uno puede decir, bueno, es que el Estado nos quita mucho, muchísimo. Muchísimo. Y nos da muy poco a cambio. Nos da y podemos empezar a criticar todo lo poco que nos da. Pero es que antes hay que ver por qué nos quita tanto. ¿No? El otro día, un amigo mío me decía,
Oye, pues yo entiendo que el Estado tenga ingresos para las cosas esenciales, pero si va a comprar un pinche tren que no sirve, si va a Que se comprar descarrila. una refinería Que no que no refina. sirve, ¿verdad? Si va a poner un sistema de educación que no educa, si va a Y poner un un si- sistema de salud, que no da salud, Que no da pues medicina. entonces ¿de qué se trata todo esto, verdad? ¿Por qué crees que la gente está en una especie de impas de protesta? ¿Por qué está morcillada la conciencia colectiva nacional? No hablo de toda. Hay un segmento muy importante Sí. que sí racionalizamos esas cosas, pero de repente dicen, es que la famosa tarjeta del bienestar. La pregunta de fondo es, ¿esos 3,000 pesos mensuales son suficientes para compensar las no medicinas que te dan y que ahora tienes que comprar por fuera? No. Tienen para compensar la educación que no te la están dando y tienes que pagarle una universidad, aunque sea patito, por fuera. Y una serie de cosas. ¿Qué sientes que pasó ahí? Pues mira, López es muy mentiroso, pero también es un político muy hábil. Y él sabe perfectamente que la gente que menos tiene y que recibe nada de parte del gobierno, porque no recibe ni educación, ni salud, ni infraestructura, ni nada, pues si recibe 3,000 pesos, pues dice, puta, esto es una cosa muy tangible, este es mi cuate, este ya me dio dinero. Entonces lo que hizo fue un sistema de compra de votos Permanente. a nivel industrial, ¿no? Y aparte lo reparte con sus partisanos, que son los siervos del bienestar, que no son más que activistas de Morena, que se encargan de hacer un levantamiento distrito por distrito Sí. para alinear las votaciones. O Así sea, es. es un esquema muy profesional para comprar votos. Está tan profesional que pues vamos a hacerlo institucional y ya, ¿no? Pero no, ahorita se usa para beneficio de los morenarcos. A ver, ¿cuál es la visión? Ahora, ¿por qué la gente está morcillada? Yo creo que hacen falta ideas, Ramón. Hacen falta ideas. Las ideas son muy poderosas. Por ejemplo, si tú piensas que vale la pena luchar por la verdad, Claro. entonces tu forma de ver las cosas y de enfrentar los problemas cambia. Si tú piensas que vale la pena luchar por la libertad personal de decidir, también tu forma de ver la vida cambia. Entonces, yo creo que hace falta una labor muy importante de concientización sobre las ideas que verdaderamente importan, ¿no? Por ejemplo, ¿está bien o está mal robar? Pues está mal, cabrón. Robar no lleva nada bueno. Con la justificación que me des, no. ¿Está bien matar? No está bien matar. ¿Está bien fornicar con la mujer del prójimo? No, no está No, no bien, está bien. causa muchos problemas. Sí. Entonces, estos principios básicos de convivencia necesitamos No está bien ser revalorarlos adúltero. y hacer un esfuerzo para que el Estado coopere, para que cuenten, o sea, que no son nada más letra muerta. Usted mata, usted enfrenta consecuencias. Usted roba, usted enfrenta consecuencias. Y hoy el problema es que hay impunidad total. Claro. Porque les conviene que haya impunidad total. Ricardo, también se habla de que parte importante de esta campaña en contra tuya por la cuestión fiscal tiene que ver con un hecho político. Y es que de una u otra manera, el ya famoso tío Richie Sí. ha crecido mucho en el inconsciente colectivo nacional. Tienes millones de seguidores en las redes. Con comentarios muy frontales, que no se atreve a decirlo ningún otro empresario. Y se ha comenzado a mencionar que eres o serías o podría ser una opción de Ya no lo candidato está presidencial descartando. para Ahora el sí dice que 2030. podría ser presidente. Y eso, Sí por podría ser supuesto, pues candidato. no le gustan a los Andis y a los Tonys y a todos los grupitos de esos que ya se sienten sentados en la silla del águila. Si se puede, con la revocación de mandato de Claudio, y si no, esperan el 2030. Así es. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso que sientas tú? Que ellos saben que eres la única persona que hoy les planta raya y que la gente comienza a seguirte porque siente que...
también Claudia por eso le está metiendo dinero a las encuestas que dicen que ella que tiene quién sabe cuántos puntos de aprobación. Todo eso es mentira, no es querida por el pueblo de México. Le da miedo de que la orden del criminal Andrés Manuel López Obrador venga y diga revoquen el mandato y que entre mi hijo como presidente de la República. Pero yo creo que si odian a Claudia, odian más a Andy López Beltrán. Es mi impresión. No sé qué tan objetiva sea, pero es mi impresión. A mí me dicen esto de las encuestas y que no me convence porque sé que ni siquiera encuestan a más de 1000 personas, no pueden hacerlo. Me gustaría saber, ¿no? Hoy si yo le pregunto a alguien, ¿a quién odias más? No voy a preguntar a quién apruebas. Fíjate nada más cómo deben ser las preguntas. ¿A quién odias más? Si haces una encuesta seria, tiene que ser así. ¿A quién odias más? ¿A Andy López Beltrán o a Claudia Sheinbaum? ¿A quién odias más? Si me dice alguien que no los odio ninguno de los dos, pues ese no cuenta. Tiene que ser, no. Ponte a pensar bien y respóndeme con sinceridad, sin mentiras. ¿A quién odias más? ¿A Claudia Sheinbaum o a Andy López Beltrán? No tienes que preguntar cuánto los aprueban, sino cuánto los odian. Frente a todo lo que ya has comentado ahorita, es pues, una opción sostenible porque por experiencia, por recursos, por credibilidad, estás más allá del bien y el mal y ya, a ver, has estado cerca de Bukele, has hecho Con Milei. promociones de cosas tan disruptivas como el Bitcoin y muchas otras cosas. O sea, has sido un hombre que no está... Tu área de comodidad podría estar en un cuadrito como están la mayoría de los dueños de medios de comunicación, que mejor no le mueven. Pues ya con esto, ¿no? La entrevista completa pues la van a poder encontrar en el link que aparece en mi pantalla. Aquí que les estoy señalando con un sombreado. Ahí es donde ustedes pueden encontrar la entrevista completa en mi cuenta de X. Si te ha gustado este programa, dale me gusta, comparte, comenta, suscríbete al canal y nos vemos en una próxima emisión de este programa. Uy, ya me están hablando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima.